En este capítulo vamos a ver temas como el trato ante la venganza, las consecuencias del vengador, las consecuencias de la envidia también, las características del justo, del necio y del insensato, cómo edificar o construir una casa o un hogar, la pereza, algunos de estos temas pues se vuelven a recalcar como podemos ver. Vamos a ver también una serie, por lo tanto, una serie de consejos sobre diferentes asuntos. Empezamos con los versículos 1 y 2 que dicen: no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. Nos habla estos versículos de la envidia a los malvados, ¿no? A las personas que parece que no se merecen que les vaya como les está yendo, no se merecen que les vaya tan bien. Es esa envidia a las personas que tienen un estilo de vida, una prosperidad que crees que no es justa, porque no son personas íntegras. ¿Te has planteado alguna vez cómo es que a esta persona le va todo tan bien si tiene esta forma de actuar o si ves que no es una persona que ande en integridad? El versículo 19 de este capítulo vuelve a recalcar, vuelve a decir lo mismo sobre esta advertencia de no envidiar a las personas malas, ¿no? Dice: no te entremetas con los malignos ni tengas envidia de los impíos. El versículo 19 se vuelve a recargar la misma idea, el mismo consejo, por lo tanto debe de ser algo importante, ¿no? Cuando en un mismo, tan cerca, se vuelve a recargar la misma idea, el mismo consejo y el mismo proverbio. Eh, Fíjate que no solamente dice que no envidies, sino que también dice que no quieras estar con ellos. El versículo 19 vuelve a decir lo mismo otra vez. Así que ¿te has encontrado algún caso así, que ves como a gente que no lo merece por sus acciones les va bien en la vida? El Salmo 37 dice: no te irrites a causa de los malhechores, no tengas envidia de los que practican la iniquidad. Así que ni siquiera irritarnos, ¿no? Porque sabemos que el fin de ellos pues está en las manos de Dios y Él va a actuar y Dios sí que va a ser justo. Los versículos 3 y 4 hablan sobre la edificar una casa. Dicen: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Así que sabiduría y prudencia. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Una casa se edifica con la sabiduría y la inteligencia, según estos versículos. La inteligencia la establece, le da firmeza, y después, a través del conocimiento, las habitaciones de la casa son vestidas con muebles valiosos, a través de ese conocimiento. Dice Colosenses 2:6, me vengo a referir a este versículo, relacionándolo con esto de edificar la casa. Dice: por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Hay en estos versículos de Colosenses dos ideas que me gustaría recalcar y me gustaría que son, primeramente, estar firmemente arraigados en Cristo, ya que nuestra edificación está en Él. Nuestras raíces deben estar en Él. Arraigado significa que nuestra raíz se alimenta de Cristo. El fundamento de tu hogar debe de ser Él. Esto lo podemos ver desde dos puntos de vista: nuestra casa, lugar donde vivimos, y nuestro cuerpo, que es esa casa espiritual también, ya que somos templo del Espíritu Santo. La segunda idea es confirmados en vuestra fe. Yo diría que esto sería como esos muebles valiosos, como se expresa en Proverbios, esos valores preciados, ¿no? Esos muebles preciosos. O sea que debemos de tener la confirmación de nuestra fe. Esta es la consecuencia de lo anterior. Cuando somos arraigados en Él, el alimento viene de la raíz y nuestro aspecto exterior depende de lo que comemos, ¿no? No solamente a nivel físico, sino también a nivel espiritual. Nuestro aspecto exterior depende de la raíz cómo la raíz se está alimentando. Y a qué cosas tenemos arraigo. Y como dice aquí Colosenses, debemos de estar arraigadas y arraigados en Él. El alimento, ya que el alimento viene de la raíz. ¿Cuál es el alimento en tu hogar? ¿Tu casa está alimentada de la palabra de Dios? El alimento en tu hogar va a determinar la raíz y también el entorno o el ambiente que se respire, ¿no? Los versículos 5 y 6 dice que el hombre sabio es fuerte. En la multitud de consejeros hay victoria. Se nombra en este versículo la guerra. Efesios 6 dice también: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Como sabemos, estamos en una guerra espiritual. Y cuando hablamos de enemigos y cuando hablamos de
venganza también está relacionado con la guerra espiritual. Cuando hablamos, como más adelante se va a hablar de la venganza en este capítulo, también está relacionado con esa guerra espiritual. Nuestra guerra espiritual, por lo tanto, es espiritual y el conocimiento que debemos de tener de ello es espiritual también. La armadura y la herramienta es espiritual en nuestro día a día. O sea, debes de ser consciente de que cuando te levantas eres un soldado o una soldado. Y que todos esos problemas que van a aparecer durante el día, todos esos enfrentamientos con otras personas o ese daño que te puedan hacer otras personas, viene y está relacionado con esa guerra espiritual también. De esta manera, si lo entendemos de esta manera, es como que se ve desde otras perspectivas las cosas, porque tus enemigos no son la carne, no son esa persona en concreto, aun por muy tóxica que sea, no es esa persona, por muy en contra que esté de ti, sino que la lucha es espiritual y no es contra carne y sangre, como ya sabemos, ¿no? Sabiduría y consejos se nombran aquí para vencer la batalla. ¿Qué consejero buscas en tu lucha espiritual? ¿Quién te guía? Desde la mañana. Por eso es tan importante buscar a Dios desde la mañana, para que Él sea nuestra principal fuente y nuestra principal guía y que seamos llenos de Él, de su palabra, de su espíritu, ¿no? Y empezar el día conectados. ¿Por qué? Porque un soldado así hace, ¿no? Un soldado se levanta y lo primero que hace pues es obedecer lo que le dicen sus superiores, ¿no? Nosotros tenemos que conectarnos con nuestro superior que es Dios para poder vencer en esta lucha espiritual. Pasamos a los versículos 8 y 9 que dicen, aquí hablan de los pensamientos. Dice, el que piensa hacer el mal le llamarán hombre de malos pensamientos, ¿vale? Así que nuestros pensamientos tienen relación con lo que otros piensan de nosotros. Eso significa que lo que pensamos no solo se queda en una escala individual, sino que traspasa también a nuestro entorno. O sea, el que piensa hacer el mal le llamarán malvado. Nuestra identidad está relacionada con nuestros pensamientos y esto es muy interesante. Nos van a llamar, nos van a identificar por lo que pensemos. No sé si lo habíais pensado desde este punto de vista. ¿Piensas en chismes? Te llamarán chismosa. ¿Piensas mentiras? Te llamarán mentirosa. ¿Piensas verdad y sabiduría? ¿Te llenas de la palabra? Pues dirás que eres una persona íntegra. Dice el siguiente versículo, el 9, el pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres el escarnecedor. Así que el pensamiento del necio es pecado. Otra vez se identifica la identidad con el pensamiento, pero a la inversa en este versículo. La persona necia va a pensar pecado. Si antes se dijo que la persona que piensa pecado será llamada necia, ahora dice lo contrario, ¿no? O sea, vemos la unión entre pensamiento e identidad. Nos van a calificar por nuestros pensamientos, porque vamos a actuar conforme a lo que pensamos. Y esta es una relación que es abrumadora, pero necesario reflexionar sobre esto también, ¿verdad? Quizás nos ayude a controlar mejor nuestros pensamientos. El pensar en esto, ¿no? Que lo que pensamos así es como nos van a identificar, como nos van a calificar y a llamar. Que nuestras emociones no controlen mis pensamientos y decisiones. Aquí hablamos de inteligencia emocional, que en este sentido, si calificamos, o definimos lo que son emociones, pensamientos y sentimientos, las emociones son como ese software que viene instalado ya y que nosotros no podemos evitar. Pero sí podemos trabajar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. El sentimiento ya no es el software instalado. El sentimiento viene del pensamiento. Yo pienso y así siento, y ahí salta la emoción que es diferente al sentimiento, que es algo que está instalado en nuestro ser, en nuestro ADN, como hemos sido creados, ¿verdad? Están esas emociones. Por eso cuando te sientes triste no debes de pensar que mal, en el sentido, es una emoción que ha surgido por una causa, por un motivo. No te sientas mal por la emoción, no te sientas mal si te sientes triste, el duelo es necesario, en el caso de que haya un duelo, ¿no? O sea, la emoción está ahí y surge por algo. Y es como ese software que no podemos evitar, está instalado en nosotros, ¿no? Como en un ordenador. Sin embargo, sí podemos trabajar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Eso sí que podemos trabajarlo y controlarlo. Y para ello, pues,
Aquí se nos dice en la palabra y en el Proverbios algunas herramientas como teme a Dios, que más adelante se lo recomienda Salomón. Aquí dice teme a Dios. ¿Por qué? Porque si tememos a Dios y confiamos en Él, también eso nos va a ayudar a controlar nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Pasamos ahora a la pereza. El versículo 10 dice, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Se habla de la pereza. También se habla de este tema en los últimos versículos de este capítulo, desde el versículo 30 al 34. También vuelve a hablar de la pereza en los últimos versículos. Si en el día de trabajo no rindes, vas a perder la fuerza, es lo que dice este versículo 10. Si no trabajas, vas a perder fuerzas. Si no haces lo que tienes que hacer, te vas a debilitar. Y aquí la fortaleza está conectada con la tarea, con la disposición. La disposición a hacer me lleva a ser fuerte. La falta de disposición nos debilita y además hace que nuestro entorno se llene de espinos. Y así lo dice el versículo 31, lo vamos a leer. Dice, hablando del perezoso, y he aquí que por toda ella, por toda la viña del hombre perezoso, habían crecido espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Así que aquí se hablan de varias consecuencias de la persona que se debilita. Fijaos, pierde las fuerzas, ¿por qué? Por no trabajar. O sea, debería de ser lo contrario. Cuando trabajábamos mucho deberíamos de perder las fuerzas. Pues no, aquí está diciendo lo contrario. Y aquí se nombran dos consecuencias de la pereza. El debilitamiento, los espinos, o sea, y además las defensas se destruyen. Las piedras, dice que la cerca de piedra estaba destruida. La defensa también se destruye. Y es verdad, cuando uno entra en la pereza, en ese... parece que por mucho que duermas necesitas más. A veces el cuerpo es que lo necesita, ¿no? Pero no, caes en esa pereza de no levantarme y me levanto 10 minutitos más. Y parece que no es suficiente y es que al final, pues te estás debilitando, porque parece que necesitas más, dormir más, ¿no? Cuanto más duermes, más quieres dormir. Es una realidad y es que la palabra lo que dice son realidades. Versículos 11 y 12, aquí se habla de otro tema, es que se habla de temas muy interesantes en este capítulo, se habla de los que, de salvar a los que están en peligro de muerte. Dice, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Así que se está hablando aquí de que no hay excusas, de que el Señor va a pagar a cada uno según sus obras, lo dice el versículo 12, porque si dijere ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Esto lo vemos en otros pasajes en la Biblia, que Dios nos va a dar según nuestras obras. Pero aquí se está hablando de salvar a los que están en peligro, que es un tema para reflexionar. ¿Quién está en peligro de muerte a tu alrededor? Podemos pensarlo desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de alguien que está sufriendo y que está pensando quitarse la vida, que por supuesto hay que actuar y que ayudar. Y ahí no tendríamos excusa, porque ahí no vamos a poder decir si ciertamente no lo supimos, como dice aquí el versículo 12. Entonces es un deber el ayudar a las personas que están en sufrimiento, ¿verdad? También lo podemos ver desde el punto de vista de las personas que están alrededor nuestra y están muertos espiritualmente. Y también tenemos que predicarles el Evangelio. Es una responsabilidad también nuestra, puesto que es desde un enfoque espiritual, todo el mundo que no ha acudido a Cristo está en peligro de muerte también. Y nuestra responsabilidad es predicarles el Evangelio también a los demás. Versículos 15 y 16 dicen, oh impío, no aceches la tienda del justo, no saques su cámara, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. No aceches contra la morada del justo, no perturbes su lugar de reposo. Dice también el Salmo 37, el impío acecha al justo y procura matarlo. O sea, esto es algo que es así. La persona malvada, impía, la que no es justa, procura destruir al que es justo. ¿Y no te ha pasado, que has visto personas que son justas o que actúan bien y como otros pretenden acabar con ellos, ¿no? O hacerles daño de alguna manera? Y a veces dice, bueno, pues si esta persona ha actuado bien, ¿por qué? ¿Por qué esto, no? Pues aquí viene expresado. Es así. La persona, pues quizás porque le da coraje a la persona que es malvada, a la persona que es impía. Le da coraje que haya personas que no sean como él es, ¿no? Así que el impío busca la destrucción.
Pero aquí hay una advertencia que dice que el justo, aunque caiga, se levantará. Es una promesa también. Dice Job, porque él inflige dolor, pero da alivio. Él hiere, pero sus manos también sanan, refiriéndose al Señor, ¿no? De 6 aflicciones te librará y en 7 no tocará el mal. Aquí vuelve a nombrarse el número 7, igual que en Job se nombra el número 7, igual que aquí en Proverbios, en el versículo 16, ¿vale? Porque 7 veces cae el justo. El 7 es un número completo, que significa que por muchas veces que caiga el justo, si acude a Dios, siempre va a ser levantado. Siempre. Es el número de la plenitud, ¿no? Entonces, por muchas veces que el justo se caiga, Dios le va a levantar. Pero dice que los impíos van a caer en el mal. Los impíos caerán en el mal. Bueno, pasamos a los versículos 17 y 18 que dicen: cuando cayere tu enemigo no te regocijes, y cuando tropezare no se alegre tu corazón, no sea que el Señor lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. Aquí está hablando de la venganza, que también se vuelve a nombrar en los versículos 28 y 29, que dicen: no seas sin causa testigo contra tu prójimo, no digas como me hizo, así le haré, daré el pago al hombre según su obra. Nosotros no tenemos que dar el pago al hombre según sus obras. Eso lo acabamos de ver, que ¿quién hace eso? ¿Quién va a dar el pago y quién da el pago al hombre según sus obras? Lo acabamos de ver también en otro versículo. Aquí está diciendo: no des al hombre según sus obras. Pero es que antes hemos leído que decía que Dios es el que va a dar a cada hombre según sus obras. Y viene en otros pasajes de la palabra también. Es Dios. Entonces tenemos que esperar a que sea Dios quien actúe, a no vengarnos por nosotros mismos. Y como sabemos que en Éxodo también dice: no te vengarás. Lo dice en muchos pasajes, en diferentes pasajes de la palabra. Así que no te regocijes cuando cae tu enemigo, y que no se alegre tu corazón cuando tropieza, no sea que el Eterno lo vea, le desagrade y aparte su ira de él. Tremendo, ¿verdad esto? Estos versículos se relacionan con los versículos que hablan sobre esta venganza. El simple hecho de pensar en vengarnos ya no le agrada a Dios. El simple hecho de pensarnos. Nosotros podemos pensar que es justo, porque nos han hecho daño y es algo natural el desear mal a alguien que me ha hecho daño. Y aunque esté justificado eso, pues al Señor no le agrada. Y aquí lo dice, que desear el mal a alguien, a quien te desea el mal o incluso a quien te haya hecho daño, no le agrada al Señor. Y quizás aquí debemos de acudir también al temor de Dios y a la confianza en Él, como más adelante vamos a ver, como lo dice en el versículo 21, dice: teme a Yahvé, hijo mío, y al rey, no te entremetas con los velidosos. Ya lo veremos ese versículo de nuevo cuando más adelante. Así que temer al Señor y confiar en Él son herramientas que nos van a ayudar a no caer en la venganza, y a esperar también a que Dios actúe, porque Él es el que tiene que dar a cada uno según sus obras, no nosotros. Nosotros no somos justos como para hacer eso, ni somos omniscientes como para saber todo y hacerlo de una manera justa, como sí lo es el Señor. Además, el versículo 20 ya advierte del fin de las personas que actúan con maldad. La lámpara del malvado será apagada. Así que en eso tenemos que esperar, en las consecuencias que naturalmente van a ocurrir. Versículos 21 y 22. Aquí se da la solución a este tema. Dice: teme a Dios y al rey y no te entremetas con los veleidosos. Lo he leído antes. El versículo 23, bueno, antes de pasarme al versículo 23. ¿Qué significa veleidoso? Para mí ha sido el pararme y ver qué significa esta palabra, ha sido un descubrimiento, porque no sabía que veleidoso significa una persona que cambia constantemente, que tiende a mudarse, a cambiar de sitio, a cambiar de lugar, de pensamiento, de creencia, de idea, ¿vale? Personas que cambian constantemente. Pues esa es una persona veleidosa. Yo pensaba que era algo mucho peor. La palabra suena fea, ¿no? Parece que es algo que es algo peor, pero no, veleidoso significa alguien que es inconstante, que tiende a cambiar, a mudarse constantemente. Y fíjate que aquí se dice, en el versículo 22, ¿verdad? Se dice: no te entremetas con el veleidoso. O sea, no te entremetas, no te juntes con el veleidoso. ¿Por qué? Porque al final te va a hacer dudar. Porque si él cambia, te va a hacer dudar. Te va a hacer que tú también te plantees cambiar y no te plantees
firmeza, ¿no? En tu decisión. Vale. El versículo 23 dice, bueno, aquí a partir de este versículo que dice, también estos son dichos de los sabios. Bueno, se dice una serie de consejos o de dichos, como aquí dice, que aquí Salomón recopila a una serie de advertencias que eran dichos populares compuestos por otros sabios. Y entre ellos se dicen que no se haga acepción de personas, que no se justifica al malo, que eso tiene consecuencias, el justificar al malo, como que los pueblos y las naciones te maldecirán. Sin embargo, reprender al malo te va a traer felicidad y bendición. Eso dice aquí en estos versículos. Así que tenemos que tener cuidado también con nuestras reacciones o nuestro actuar con respecto a la persona malvada. No podemos justificarlo, sino que tenemos que reprenderlo, aunque sea, por supuesto, con amor, ¿no? Dice que las consecuencias van a ser felicidad y bendición cuando se hace de esta manera. Otra de los versículos dice que dar respuestas acertadas y rectas es como besar los labios. Cuán importante es decir lo correcto, lo que se tiene que decir, o sea, la palabra dicha a tiempo y acertada de manera acertada y de manera recta. Pues eso es agradable, ¿no? Y trae edificación. También dice, prepara antes y edifica después. Y esto lo vemos en los versículos 27, que dice el versículo 27, prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos, y después edificarás la casa. Así que primero hay que preparar y después hay que edificar. Preparar antes de edificar es un consejo, y muchas veces queremos llegar a un lugar y empezar a edificar rápido, sin conocer el lugar, sin conocer a las personas, sin prepararnos primero, ¿verdad? Y la preparación es igual de importante que la edificación. Puesto, bueno, esto sería una pregunta de reflexión. ¿Te preparas antes de edificar tu casa? Y este versículo también se puede aplicar a la vida de la iglesia. La persona que recibe a Cristo o la persona nueva que viene necesita un tiempo de preparación antes de empezar a edificar a otros. Tiene que prepararse. Antes de empezar incluso a trabajar en la iglesia, aunque sea un ministerio sencillo, tiene que prepararse. ¿Por qué? Porque fíjate que las consecuencias así van a ser constancia, fidelidad, y dice, y después edificarás tu casa. ¿Cómo? Con una base y con un cimiento firme, cimentados en la roca, ¿no? Como dice también la parábola. O sea, que necesitamos prepararnos, y esto es muy importante, antes de pensar en trabajar y en edificar o ayudar a otros. Y el Señor se toma su tiempo para las cosas. Nosotros muchas veces queremos ir muy rápida y queremos empezar ya, hacer ya. Y no nos damos cuenta que con una buena preparación los resultados van a ser mejores, la firmeza de la casa va a ser mejor porque se ha tanteado el suelo primero, se ha trabajado, se ha preparado bien el lugar, se han quitado los espinos, las piedras, y entonces esto va a traer una edificación firme y constante y fuerte en un futuro, ¿no? Bueno, pues espero que ahora compartamos hasta aquí la reflexión de hoy del capítulo 24 de Proverbios, que te animo a que leas la Biblia y encuentres los tesoros que Dios tiene preparado para ti, ya que te va a ayudar a llevar el mejor mapa en esta vida, el correcto para andar en este viaje de la vida.